Domingo de Agenda Pública, domingo de Mauricio Meshulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, qué gusto saludarte a ti y un gusto saludar a toda la audiencia, como cada domingo por acá. Oye, siempre rebotamos los temas y me dices, hay estos tres para discutir. Ahora no había duda, ¿verdad? Así es, Mario, pues son los 20 años del 9/11 o del 11 de septiembre del 2001 y creo que es importante reflexionar. Mira, haciendo un uso eficiente del tiempo, te diría yo en algunos aspectos muy específicos. Son muchísimos ángulos y el otro día estaba viendo una revisión bibliográfica de la cantidad de libros que se han escrito al respecto y bueno, son toneladas y toneladas de tomos. No, pero mira, Mario, o sea, pensémoslo así. Los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, el avión que iba y que cae por Pensilvania, lo que ocasionan es, sobre todo, son altamente eficaces en generar el terror y en contagiar el terror. Y entre más reciben cobertura mediática, más se va contagiando el terror. Esto fue muy estudiado. Sí. Tú sabes que yo monitoreo estos temas, Mario, pues desde hace prácticamente 20 años. Los estudios empezaron a salir 2001, 2002, 2003 acerca del contagio de estrés, o sea, cómo funciona el hecho de sentirte víctima en potencia a pesar de que tú no estuviste ni en la zona ni en el lugar, pero a través de los medios de comunicación y a través de la narrativa con la que sí tienes contacto, te sientes víctima en potencia. Y esto genera una serie de circunstancias, primero por supuesto psicológicas, pero eso se va también al campo de lo político, al campo de lo geopolítico, ¿no? Tienes repercusiones en la política interna, porque cuando sentimos que nuestra seguridad ha sido vulnerada y cuando nos sentimos víctimas en potencia, la investigación demuestra que estamos dispuestos a sacrificar libertades en aras de garantizar nuestra seguridad, o por lo menos de lo que nos dicen que significa garantizar nuestra seguridad. Entonces aquí tienes la aprobación de una serie de leyes. Como la famosa ley patriótica. Sobre todo el acta patriótica, que además es abrumadoramente, pasa por una mayoría bicameral muy, muy importante. Solo hay un senador, de todo el Senado hay un senador solamente que se opone a esa legislación, ¿no? Y tienes, por ejemplo, la creación del Departamento de Seguridad Interna, que va a aglutinar a todas las agencias de inteligencia que ya existían y que tienen que ver, por ejemplo, también para efectos de México, con temas migratorios, con controles de fronteras y un chorro de cosas, pero no existía este gran departamento y esto va a generar también un gasto muy importante y entonces empiezas a pensar en las repercusiones económicas, ¿no? Pero esta es solo la dimensión interna. En lo internacional había que dar una respuesta desde la perspectiva de la Casa Blanca. Acuérdate cómo los grandes titulares de aquel día era Estados Unidos está bajo ataque. Ellos lo ponían America under attack. ¿Y cómo no va a ser que vas a cómo no vas a regresar el golpe, ¿no? Entonces, esto genera y produce toda esta guerra en contra del terrorismo que va a generar una serie de reacciones en cadena, empezando por dos intervenciones internacionales, la primera en Afganistán, iniciando en 2001, luego en 2003 en Irak, pero también es todo el combate al terrorismo, toda la persecución de terroristas, la aprehensión de estos terroristas, la implementación de medidas de inteligencia de dimensión global que van a propiciar sí que efectivamente organizaciones como Al-Qaeda no puedan repetir incidentes de semejante envergadura. Todavía posteriormente vas a ver ataques todavía coordinados y relativamente sofisticados de Al-Qaeda entre 2002, 2003, 2004, 2005, ¿no? Muy famosos, por ejemplo, los de Madrid, los de Londres, ataques todavía coordinados, pero el terrorismo va a ir mutando. Lo que ocurre con el terrorismo son dos factores. Primero, la dispersión del fenómeno. Al haber atacado los comandos centrales de Al-Qaeda y la base de operaciones de Al-Qaeda en Afganistán, Al-Qaeda, esa base, muda hacia Pakistán, pero empieza a adherir una serie de organizaciones filiales, y estas organizaciones operan en Irak, en Yemen,
en el norte de África, en distintas partes del mundo, en el subcontinente del sur de Asia, y una de estas, Al-Qaeda en Irak, va a ir evolucionando y va a mutar hacia lo que hoy conocemos como ISIS. El Estado Islámico. El fenómeno del terrorismo, lo que vemos es que va a sufrir distintas transformaciones y una enorme dispersión, pero no desaparece, al contrario, el fenómeno del terrorismo se incrementa. Ahora, además de todo, ayudado por toda una revolución en las comunicaciones y en las herramientas para propagar los atentados. Es decir, ya no necesitas, claro, en 2001 pues toda la cobertura mediática y todo lo que ocurrió, sin duda, pero posterior a 2001 y ya a través de redes sociales y a través de Twitter y a través de Facebook, ya no se requiere la cobertura mediática del pasado. Ya hoy en día se comete un atentado, por ejemplo, en Barcelona, se comete un atentado en Niza, y se multiplica a través de las redes, claro. A través de las redes, y por lo tanto este efecto psicológico del que yo te estoy platicando se propaga todavía de manera mayor. Entonces también una de las grandes lecciones es que las estrategias de combate al terrorismo a través de mecanismos militares, a través de intervenciones, a través de la forma de combate tradicional, no termina funcionando en términos del fenómeno en sí mismo. La amenaza terrorista no solo sigue vigente en distintas partes del mundo, posiblemente no como los atentados. Sí, pero ahí sigue, claro. Pero ahí sigue, pero no solamente sigue, sino que ha crecido con los años. Y todavía un elemento adicional, Mario, lo que sucede con esta decisión de Estados Unidos de implementar la guerra en contra del terrorismo, de acuerdo con los análisis emitidos por el propio ejército estadounidense, por todo el Estado Mayor conjunto, es que se les fue la mano a Estados Unidos en distraerse en contra del combate a Al-Qaeda y posteriormente a ISIS, y toda la cantidad de recursos, energía, personas que le dedicaron a ese combate, los distrajo, de acuerdo con ellos mismos, los distrajo de la amenaza real, y la amenaza real para Estados Unidos pues son sus dos enemigos, China y Rusia, rivales, superpotencias, que pues seguían caminando su curso mientras Estados Unidos estaba persiguiendo a Al-Qaeda y estaba persiguiendo a ISIS. Entonces, de acuerdo con ellos, en 2017 se da un viraje porque se nos está pasando el tiempo y no nos damos cuenta dónde de verdad tenemos que poner nuestro dinero y nuestra energía. Entonces, parte de lo que vimos recientemente de Afganistán y este retiro, decisión de retirar, tiene que ver con eso. O sea, claro, la forma como se hizo, pues sin duda no era lo esperado y sorprende a todas las personas, pero la decisión estratégica es, tenemos que desviarnos ya, tenemos que orientarnos adecuadamente hacia el combate de nuestros verdaderos rivales, que son las dos superpotencias y que requieren nuestra concentración total. No podemos estar pensando ya en Afganistán y en Irak y en esas otras cosas, pero todo esto a partir justamente de los atentados del 2001, Mario, y los años que siguieron, pues vieron a los presidentes justificando pues toda esta guerra contra el terrorismo y justificando un chorro de cosas. Digo, internamente también se dan otro tipo de efectos, ¿no? Los cambios en la conducta, el aumento de crímenes de odio, por ejemplo, Mario, cómo se dio desde el 2001 en adelante, aumento de crímenes de odio en Estados Unidos en contra de musulmanes, en contra de comunidades musulmanas, es brutal, y en Europa y en muchas otras partes también. O sea, estamos hablando de un evento que tiene múltiples efectos e impactos en toda clase de dimensiones. Pues muy buen recuento el que nos acabas de hacer en estos minutos, querido Mauricio. Gracias, como siempre. Al contrario, querido Mario, me pueden seguir en Twitter, @MauriMM, y @MauricioMesh en Instagram. Ahí estamos también platicando sobre estos temas. Gracias, Mario. Aquí nos vemos el domingo que entra. Así será. Gracias a ti y gracias a usted por habernos acompañado en una edición más de la Agenda Pública. Cada vez más gente forma parte de esta comunidad, cosa que le agradecemos. Le invitamos a que continúe con toda nuestra programación aquí en Foro TV. Y ya lo sabe, nos vemos el próximo domingo en punto de las 11. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.